Bienvenidos a una edición más de Causa Justa, la primera del año 2021, y es una pena que en este espacio del editorial, en donde los que hacemos Causa Justa ponemos sobre la mesa lo que pensamos sobre algunos temas, tengamos que volver a hablar de la violencia vial, de la violencia que se desata en las calles, rutas, empedrados, calles sin asfalto, en ripio en nuestro país, causadas principalmente esta violencia vial, estos siniestros viales causados principalmente por la ingesta del alcohol. Más del 75% de los siniestros viales en nuestro país y también un alto índice de fatalidad en estos siniestros viales tienen que ver con la ingesta del alcohol. Y nos queremos referir al siniestro vial que protagonizó en el interior del país un enfermero quien en total estado de ebriedad atropelló un motocarro en donde iba una niñita con su familia a tan solo 3 años de edad, falleciendo ella inmediatamente. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más vamos a tolerar hasta que se pongan los puntos sobre las íes? ¿Por qué? Porque esta cuestión de la ingesta del alcohol y el volante es un matrimonio el cual se debe aplicar inmediatamente ya el divorcio, porque va a seguir causando este matrimonio entre el alcohol y el volante y el manubrio y el vehículo y la conducción irresponsable. Va a seguir causando muchas más muertes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo sin reaccionar cómo miles de familias se enlutan a causa de irresponsables de cualquier sexo que agarran un volante a pesar de no estar en condiciones a raíz de que han estado bebiendo? Pero también no es menos cierto señalar que esta cuestión no puede ser resuelta desde lo eminentemente penal. La ciencia penal no puede resolver. Ni tampoco podemos decir, no va a poder evitar los siniestros viales. ¿Por qué? Porque cuando llega la ley, cuando se aplica la normativa, cuando por ende y en suma se aplica el castigo, el daño ya ha sido causado, ya ha sido causada la muerte, ya ha sido causado el daño irreparable. Entonces esto tiene que ver más con una cuestión cultural transversal, pero debe iniciarse con un debate serio al interior del Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo que tiene que modificar la normativa, porque para los que hacemos Causa Justa debe ser delito el hecho de estar tomado y manejando un vehículo. La tolerancia debe ser cero, porque justamente porque la tolerancia en lo que hace a la aplicación del castigo penal o de la persecución penal no es cero, es por ende que hay muchas personas que arreglan administrativamente sus irresponsabilidades. Yo estoy más que seguro que aquel individuo que agarra un volante totalmente en pedo, perdón esa expresión, totalmente borracho y decide conducir y causa un siniestro fatal, matando a otra persona, no es la primera vez que hace eso, no es la primera vez que maneja borracho, no es la primera vez que toma alcohol y luego toma el mando de un volante. Es mucho más complicada esta cuestión, en tanto y en cuanto nosotros como sociedad no debatamos seriamente la necesidad, nuevamente hablo de esta figura, de aplicar el divorcio al maléfico matrimonio entre el volante y el alcohol. Vamos a seguir lamentando la pérdida de vidas humanas y ni hablar de los siniestros. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el tratamiento en el hospital de trauma de una persona que se accidenta, que una persona que causa un siniestro vial? ¿Cuánto cuesta? Millones de guaraníes al año, que lo pagamos nosotros. ¿Qué lo pagamos nosotros? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia, no hay educación cívica en las escuelas y colegios, no hay educación cultural de buenas prácticas. El alcohol es una droga socialmente aceptada, pero es una droga, es una droga. Es socialmente aceptada, pero es una droga, altera los sentidos. Por ende, insisto en esto, hasta tanto y en cuanto como sociedad no debatamos seriamente esto, vamos a seguir lamentando la muerte de gente inocentes.
¿Cuántos huérfanos dejan por año los siniestros viales a causa, entre otras cosas, de la ingesta de alcohol? Y acá no hay cárcel que valga. ¿Por qué no sirve la cárcel? Porque cuando se aplica la norma penal, ya el daño ha sido causado. Debemos ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Este matrimonio perverso entre el alcohol y el volante que nosotros como sociedad observamos y hasta en cuanto y en muchos casos toleramos. Y esa tolerancia cultural a eso, que es absolutamente irregular, es el principio de todo. A la vuelta del corte, contamos con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón. Vamos a hablar de muchas cosas, de lo que hizo él como presidente, pero de lo que él siente como magistrado de carrera en este cargo hoy día con relación a lo que debe ser el servicio de justicia en nuestro país, tanto en pandemia como en pospandemia. A la vuelta del corte. Como decíamos antes de ir al corte, hoy contamos durante todo el programa con la grata presencia del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, quien dirigió al Poder Judicial, o justamente con toda la colaboración de los demás miembros de la máxima instancia judicial y la familia judicial, y con la colaboración obviamente de los abogados y del Ministerio Público, los defensores públicos, lo que fue el servicio de justicia durante la pandemia. Doctor Alberto Martínez Simón, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, doctor Héctor Alegre. Muchas gracias por la invitación a este primer programa del año 2021 de Causa Justa. Un verdadero gusto estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros. Te tuvimos antes en el proceso, ¿te acordás de selección cuando eras postulante a ocupar un cargo en la máxima instancia judicial? Te tuvimos después cuando fuiste designado. Lastimosamente como presidente no te pudimos tener. Estás entregando el mando en febrero, creo que en febrero. Por ahí vamos a ver quién es el próximo presidente, pero ¿cómo podemos elaborar una radiografía de lo que fue, de lo que está haciendo todavía el servicio de justicia en esta pandemia que fue una locura, o que sigue siendo una locura? Sí, realmente hablar de una radiografía hacia atrás, a lo mejor nos quedaríamos cortos. Yo creo que durante gran parte del año 2021 vamos a tener la presencia de la pandemia. Ojalá que sean pocos meses, pero no podemos bajar la guardia. En ese sentido, tenemos que partir de la base de que esta era una situación absolutamente novedosa a nivel mundial, no solamente acá en Paraguay. Era lo que en derecho se llama un hecho absolutamente imprevisible o inevitable. Y ante este hecho imprevisible o inevitable tuvimos que realmente reformular una cantidad de políticas que teníamos, de proyectos que teníamos, de cuestiones que queríamos realizar este año, de temas que queríamos abarcar, pero dentro de todo, Héctor, y te voy a ser muy directo en esto, tomamos la crisis como una oportunidad. En ese sentido, la expansión exponencial que tuvimos del expediente electrónico fue uno de los puntos positivos, si podemos llamarlo así, del momento que nos tocó vivir, porque entendimos que esa era una herramienta que teníamos que explotar en este año pasado, en el año 2020, en el cual pensábamos digitalizar 5 ciudades y terminamos digitalizando 17. ¿17 en total? 17 en total en todo el país. Tenemos digitalizado todas las ciudades del departamento de Alto Paraná, donde tenemos juzgado de primera instancia, Luque, San Lorenzo, Caacupé, Paraguarí, Coronel Oviedo, Concepción. Tenemos expandido el expediente electrónico en muchísimas localidades, muchas más de las que pensábamos, como te digo, y arrancamos el año 2021 con un plan realmente importante, realmente ambicioso, porque queremos llegar al mes de junio de este año, o sea, estamos hablando de mitad de año, un tiempo que, como vos sabés bien, institucionalmente es un pestañeo, o sea, hablar de 6 meses de una institución realmente es muy poco. Y en el mes de junio queremos tener digitalizada por lo menos una ciudad en cada departamento del país. Eso incluye el Chaco. Es decir, queremos, y hemos aprobado ya en la Corte, expandir el expediente electrónico a todas las cabeceras departamentales del país que faltan digitalizar, e incluso a departamentos donde teníamos ya el expediente electrónico instalado, llevar a otras ciudades. Por ejemplo, en Concepción queremos instalar el expediente electrónico en Vallemí y en Horqueta.
En Central, aparte de Luque y San Lorenzo, queremos llevar a 4 localidades más, las más grandes en población. En Ñembucú queremos llevar, además de la capital, a Alberdi. Es decir, queremos realmente hacer una expansión del expediente y no solamente centrarnos en las cabeceras departamentales, sino apuntar también a otras ciudades. Y esto guarda relación primero con lo que vivimos el año pasado, en el 2020, después también con un objetivo estratégico de la Corte ya establecido en planes quinquenales anteriores, que implica la digitalización de la justicia como una forma de transparentar los procesos, pero también haciendo una visualización de lo que puede llegar a ser este año. Este año, y lo comentábamos antes del programa, la justicia no solamente paró, sino que incluso en muchos casos avanzó más rápido con productos nuevos, con tecnología, con avisos de WhatsApp, con la implementación del expediente electrónico. Teníamos la paradoja, Héctor, de que en diciembre del año 2019 le decíamos a los funcionarios, está prohibido el uso del celular en horas de oficina. Y pasó eso a abril del 2020, donde le decíamos, es obligatorio el uso del celular, porque a partir de ahí van a tener que informar a los abogados para que no sea necesario que el colega abogado vaya hasta el mostrador del juzgado, del tribunal, a ver el expediente, para que puedan informar al abogado de qué resolución salió o de qué se presentó. Entonces llegamos a esta situación Dame un novedosa. paréntesis de eso. El tema del WhatsApp, ¿verdad? O de otro tipo de servicio de mensajería, ¿va a continuar? Porque había un reclamo de un sector de abogados agremiados que decían, yo no la tengo bien clara por eso, me perdí esa parte de las decisiones de la Corte Suprema, que sostenía de que, ¿por qué se iba a dejar de lado otra vez el WhatsApp? No, ¿Va a continuar? La intención es continuar. ¿Qué se va a hacer con el WhatsApp para los señores abogados, las señoras abogadas? ¿Cuál va a ser la utilización de este tipo de herramienta de mensajería? ¿Cómo va a continuar? Hay una intención de los ministros de la Corte de que esto continúe en la etapa post-pandemia, ojalá, como te dije, que sea pronto. No, a ver, la etapa post-pandemia estamos hablando de 2 o 3 años según los cálculos científicos. Probablemente. Así que, pero también en 2 o 3 años a lo mejor tenemos el expediente electrónico en todo el país. Ojalá. Ojalá. Incluso en los juzgados de paz, que un tema que no te comenté es que queremos empezar también en este año 2021 con los juzgados de paz. Digitalizar los juzgados de paz, vos sabés bien la cantidad de competencias y de juicios que... Disculpa, sí, impresionante, una cantidad enorme, pero ¿cómo el abogado va a seguir siendo... A ver, el abogado, la abogada, el oficial de justicia, los abogados, los auxiliares de justicia, van a seguir teniendo la facilidad de las herramientas tecnológicas para no ir a aglomerarse en el pasillo de los tribunales, para no tener que hacer esa gestión de mano a mano, de cabeza a cabeza, de estar ahí, que es tan arcaico eso también, ¿verdad? Tan arcaico es tener que irte todos los días al pasillo, a los tribunales, para preguntar a la secretaría cómo está tu expediente. ¿Cómo vamos a hacer? Queremos darle más herramientas electrónicas. ¿Por ejemplo? Más herramientas digitales. No, por ejemplo, con la transversalización. Es decir, llevar el expediente electrónico a todos los juzgados es un desafío, a todos los tribunales del país, tribunales de apelación, es un desafío. Llevar el expediente electrónico a la Corte, llevar el expediente electrónico a las funciones administrativas. Algo que se habla muy poco, Héctor, en los programas que tratan temas judiciales es la función, por ejemplo, de superintendencia de la Corte. El Consejo de Superintendencia y la Superintendencia General de Justicia, que trabajamos en la parte disciplinaria de abogados, escribanos, funcionarios judiciales, etcétera, que es un trabajo monstruosamente grande. Todo en papel, todo tramitado con cédulas en formato papel, cuando eso podría perfectamente digitalizarse y generar un ahorro de tiempo, de recursos, de materiales impresionante. Imagínate la cantidad de cédulas de notificación administrativas que tenemos que hacer para los 4.000 y pico sumarios administrativos que teníamos. Cuando podés notificar por mensaje, por WhatsApp. Claro. ¿Hace falta una modificación de la ley para variar o una nueva ley para modificar la forma de las notificaciones? Que son también... El tema de la notificación es una cuestión aparte. En lo administrativo o en lo jurisdiccional, especialmente en lo jurisdiccional, las notificaciones son parte del proceso. En muchas ocasiones son utilizadas como chicanas las notificaciones. Va a haber una forma de que estas notificaciones también, la forma de notificar en el Paraguay, en el Servicio de Justicia, esta forma tan arcaica, tan vieja, sea dejada de lado y se imite
como por ejemplo los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, que las notificaciones son así inmediatamente por celular, te dicen. Es que ahora está pasando eso. Nosotros en el expediente electrónico tenemos la cédula electrónica, la cédula de notificación electrónica que se dispara al mismo tiempo que el actuario firma la providencia, el auto interlocutorio, la sentencia definitiva. Eso es instantáneo. Te notifican. Lo prepara el sistema, nos lo prepara el UJER. Nuestro sistema arma, por llamarlo de alguna forma, la notificación con la resolución y le da un formato muy parecido a la cédula en formato Apple que vos conocés bien. Claro. La cédula, el destinatario, la enumeración del famoso comunícole que los autos caratulados, etcétera. Todo eso se arma instantáneamente y es disparado al mismo momento en que el juez firma y el actuario firma la resolución. Eso se dispara y se deposita en un buzón. Y no hace falta ninguna reforma legislativa. Es decir, nosotros trabajamos con la ley 4017 y su modificación, la 4620, con el expediente electrónico judicial, pero eso puede funcionar en cualquier tipo de expediente electrónico, sea en una empresa privada inclusive, o sea en una institución pública. Y obviamente dentro del ámbito administrativo de la Corte, que tiene que ver con estas funciones de superintendencia que nosotros tenemos, también perfectamente podríamos realizar notificaciones administrativas a los sumariados, a los funcionarios que llegan tarde, a los abogados que son involucrados en un sumario administrativo por algún hecho irregular que transgreda la acordada 709, etcétera. Es decir, tenemos las herramientas, lo que nos falta es tiempo y también recursos. Ahora, cuando la tecnología y el servicio de justicia, en lo que hace a tramitación, notificaciones, ¿vamos a tener la posibilidad de una justicia totalmente digitalizada de acá a una década, de acá a 2 décadas o mucho más rápido? Yo creo que es mucho más rápido, Héctor. Van a haber seguramente algunas actuaciones que todavía tendrán que hacerse en formato papel, por ejemplo, la notificación a un testigo, que es una persona extraña al proceso, o algún mandamiento de desalojo, se va a tener que hacer también en formato papel o alguna cuestión como la que estamos citando. Pero se va a reducir a números absolutamente residuales. Porque a mi entender, una justicia eficiente es una justicia real. Una justicia ineficiente da posibilidad a la corrupción, da posibilidad a la impunidad, da posibilidad a la morosidad, da posibilidad a una justicia tardía que no sirve para nada. Tenemos la experiencia de que los juicios avanzan mucho más rápido ahora con los formatos electrónicos que antes, porque se han digitalizado, se han automatizado muchas funciones. Es más, los abogados tienen la posibilidad de litigar desde su casa y se está presentando un fenómeno interesante, que creo que alguna vez te lo comenté. Una parte hace una presentación, eso automáticamente cuando hace la presentación, su contraparte puede ver la presentación que acaba de realizar la otra parte en el teléfono, incluso ya le está diciendo al juez, por ejemplo, un incidente de nulidad, mire señor juez, puede rechazar in limine este incidente por estos fundamentos, porque mi contraparte en su incidente dijo esto, esto y esto. Le contesta enseguida. Ahí mismo. Es más, tenemos casos de personas que se anticipan a contestar escritos cuyo traslado todavía no se ha firmado, porque la contraparte está muy pendiente de ese proceso y se han acelerado los ritmos. Acordate que hoy día el abogado puede hacer presentaciones los 7 días de la semana, sí. 24 horas al día. Sí. Hay gente que presenta un domingo de madrugada, un lunes de tarde, un viernes a la noche, un sábado de mañana, un feriado. El 25 hubo gente que presentó, el 31, el 1 de enero hubo gente que presentó escritos. Entonces, eso da la posibilidad que, y acá vamos a hablar de una cuestión casi psicológica, el chip mental del abogado cambie. Y ya no tiene la concepción de 7 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, sino hay casos que tuvimos, y los colegas magistrados nos contaban, que el lunes a las 8 a las 9, va el abogado y dice, el juez todavía no me proveyó porque yo presenté ya el viernes de tarde, dice. Entonces, claro, porque consideran abierto el juzgado y está muy bien que así sea. Sí, está sábado bien. Y domingo. Eso le obliga a los magistrados. Obliga. Obliga a los magistrados a sentarse un domingo de mañana a ver qué ha presentado la muchacha. Mira, pues esto puede resolver, esto puede resolver. Vamos a resolver esto y sentarse a trabajar el magistrado. Hay que reconocer, Héctor. ¿Cómo le quedó a los magistrados el hecho de que tienen que enmarcar ahora? Hay que hablemos te quiero contestar antes, sí. O te quiero hacer una acotación antes. Hay que reconocer que los magistrados, en su inmensa mayoría, por no decir en la totalidad, trabajan en horas inhábiles. Eso es una realidad que yo creo que vos que andás siempre por tribunales puedes constatarlo. Es que atender de 7 a 1 es absolutamente insuficiente. Es una
cuestión imposible de llevar adelante un juzgado si uno va a trabajar solamente de 7 a 1 de la tarde. Los magistrados trabajan de tarde, trabajan sábados, trabajan domingos haciendo sentencias, firmando despachos. Tenemos el caso trágico de nuestra colega Diana Mereles, Sí. que estando trabajando un sábado de tarde, la tragedia que todos conocemos, fue asesinada en su despacho, en el lugar donde estaba trabajando cuando se retiraba de su despacho. Es la prueba más dolorosa de que esto que te estoy diciendo es así. Y esto todavía queda más evidenciado aún con el expediente electrónico, en donde vos podés saber exactamente a qué hora está trabajando el magistrado y a qué hora está produciendo y qué día está produciendo, porque eso todo es auditable, absolutamente Pero todo es auditable. ahora, falta todavía un trecho muy largo. Estamos hablando que cuánto es la incidencia del expediente en cuanto al total del servicio de justicia. ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje de todos los juzgados? Falta mucho, porque fíjate, te dije que teníamos 17 ciudades más Asunción. En Asunción tenemos toda la justicia de primera instancia civil y penal ya digitalizada, los 26 juzgados civiles y todos los juzgados penales de garantía ya tienen el expediente electrónico. Tienen 2 salas civiles en Asunción, pero todavía tenemos el gran trabajo de digitalizar toda la segunda instancia del país y por supuesto todos, aparte de esas 17 ciudades más Asunción, 18 tenemos el trabajo de digitalizar todas las demás ciudades del país. Fíjate que no hablamos de Pedro Juan, de ciudades grandes como Encarnación, como Villarrica. Justamente Villarrica y Encarnación entran ahora. Después vamos a todo el sur, Misiones, Ñembucú. Misiones vamos a digitalizar 2, San Juan y San Ignacio. Ñembucú también 2. Después todo el norte. Es decir, tenemos todavía muchísimo trabajo. Tendríamos que sacar realmente un número porcentual para saber cuántos juzgados ya están digitalizados. ¿Cuál es la penetración de lo digital en el servicio de justicia? Ya se está notando en las ciudades donde digitalizamos. Un hecho muy relevante, Héctor, es el punto vinculado a la notoria menor concurrencia en los pasillos de los tribunales. Te invito a que vos una vez... ¿Por el tema de la pandemia o...? No. Nosotros creemos, porque los abogados van a trabajar de todos modos, y está bien que así sea, nosotros creemos que es una consecuencia directa de la digitalización. Es decir, y vamos a terminar de cerrar el círculo cuando cámara se digitalice y también cuando digitalicemos, te comento esto ahora como a lo mejor no manejabas el dato, en el mes de febrero vamos a digitalizar niñez y laboral acá en Asunción. Los juzgados de primera instancia de niñez y laboral acá en Asunción. Se va a vaciar todo entonces en tribunales. La idea, Héctor, no es que se vacíe el tribunal, sino que la gente vaya cuando sea estrictamente necesario. No solo por la pandemia, sino porque cada vez más el teletrabajo se va imponiendo a nivel mundial. Pero es también decir, es una realidad. porque obliga al sistema a hacer al juez, al servicio de justicia y también al abogado eficiente, rápido y contundente. Ahora bien, ¿por qué no podemos replicar esta eficiencia que está demostrando lo digital en lo analógico? Porque tenemos muchas quejas de un servicio de justicia en lo analógico que realmente no responde a los estándares mínimos. Y vos sabés que hay muchas quejas. Pero me contestas ese tema y otros temas que vamos a plantearte a la vuelta del corte, presidente. ¿Te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Continuamos con la distinguida visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, a la vuelta del corte. Seguimos con la grata visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, haciendo un repaso de cómo está el servicio de justicia en esta época de pandemia, pero también hablando de qué tipo de justicia necesitamos. Necesitamos obviamente una justicia rápida, pronta y barata. Porque una justicia que no sea pronta, rápida, que es obviamente un sinónimo, y barata, no es efectiva. Y da pie a la impunidad, a la morosidad y por ende a la injusticia. Y una república sin justicia es una república fallida, es un Estado fallido. Doctor Alberto Martínez Simón, entonces, ¿cómo podemos replicar? Hay muchas quejas de morosidad, hay mucha queja de impunidad, hay mucha queja de influencia política. Hay mucha queja de que hoy día todavía en la tramitación del expediente no prima la justicia, no prima la ley, priman otro tipo de cuestiones. ¿Cómo hacer frente a esa queja? Quiero dividir tu pregunta en 2 partes bien importantes.
cuando hablamos de la digitalización y la comparación que vos hacías de una forma bastante gráfica con lo analógico, por llamarlo por alguna forma, del sistema anterior, ¿verdad? Sí. Y otra cosa es qué se resuelve dentro de cada proceso. Cuando hablamos de la digitalización, Héctor, estamos hablando básicamente de la herramienta. Y tiene un poco que ver con la segunda parte de tu pregunta, porque la digitalización implica poner en Internet al alcance del ciudadano, del justiciable, su proceso. Esto es algo que nosotros tenemos absolutamente claro como una herramienta poderosísima de difusión del trabajo de los jueces. Facilita el acceso a la justicia, le da una comodidad enorme a los abogados para que puedan litigar. Y también al usuario de justicia, al cliente del abogado. Al justiciable, al ciudadano, muchas a la veces, ciudadana. penosamente en este país, porque no hay un control del ejercicio del derecho, hay muchos clientes que son engañados por los abogados. Podría pasar eso, y con la digitalización lo que nosotros queremos lograr es que el ciudadano sea el primer contralor del trabajo de todos. Es decir, del juez, del secretario, del síndico, del fiscal, del defensor público y también del abogado particular. Con esto nosotros queremos lograr la transparencia, es decir, es una apuesta fuerte de la Corte para decirle al ciudadano qué mejor prueba de la transparencia del Poder Judicial que poniendo el proceso literalmente al alcance de su mano a través de una aplicación o a través de y obviamente a través de un usuario, de modo tal a que usted, señora, usted, señor, que está litigando, pueda ver qué está pasando en su proceso, por qué se resolvió de una forma, por qué perdió, por qué ganó, qué está diciendo el Tribunal de Apelaciones, qué está diciendo la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que ver, como te digo, con la herramienta, con cómo queremos funcionar. Y eso que vos señalabas, el proceso analógico, por llamarlo de alguna forma, en formato papel, ¿verdad? Sí, formato papel. En formato papel. Formato papel. Ese proceso es un proceso que fue efectivo, digamos, dentro de las limitaciones tecnológicas desde la época de la colonia hasta ahora, porque no teníamos otra forma de litigar, no teníamos otro soporte, teníamos que darle materialidad a los procesos, y la única forma de darle materialidad a los procesos era a través de un papel con impresiones. Vos te acordarás, habrás visto esos expedientes añosos incluso del siglo XIX, principios del siglo XX. En la biblioteca o en el archivo. De tribunales, sí. Que se escribía con pluma. Sí. Y después apareció la máquina de escribir como un gran avance. Pero convengamos que incluso cuando apareció la computadora y la impresora, siguió siendo papel y tinta. Hoy día tenemos una situación tecnológica, una situación del conocimiento, una situación digital que nos permite cambiar el formato. Eso tiene que ver con el formato, con el soporte, con cómo vamos a tramitar, con qué medios vamos a contar, pero otra cosa distinta a la que vos planteabas en tu segunda parte de la pregunta. ¿Por qué todavía hay quejas con respecto a la justicia? ¿Por qué todavía hay quejas con respecto a cómo se resuelve? Es que, mira, sin entrar en la casuística puntual, quiero señalarte algo que decía con mucho acierto Alvarado Veloso en su momento. Él señalaba cuando dos personas litigan y llevan su conflicto ante un juez, una persona sale contenta y la otra no sale contenta, porque la que perdió sale descontenta. Y la que sale contenta no sale contenta con el sistema, sino sale contenta porque se hizo justicia, pero porque le correspondía en justo derecho a ella ganar. Entonces no le debe nada, no le debe nada al sistema, que lo único que hizo fue reconocerle su derecho. Entonces, nuestro trabajo, y esto tenemos que asumirlo, quienes decidimos ser jueces, nuestro trabajo es ingrato desde este punto de vista, pero muy reconfortante, tremendamente reconfortante desde otros puntos de vista. Pero mi querido presidente, con todo el respeto que vos te mereces, no solamente como presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino como magistrado de años de carrera, de años, docente universitario, autor de varios libros. Yo cuando hablo de eso, no hablo del que perdió y del que ganó. Hablo de que el sistema en este país, por un lado, vos cuando observás el sistema desde afuera, ¿verdad? Observás que hay muchas garantías que vos la perdés cuando recurrís a la justicia, que la víctima en este país es doblemente víctima, que en este país importa más muchas veces, mi querido presidente, el llamado telefónico del poderoso de turno y no de lo que dice la ley, que importa más en este sistema, no estoy generalizando, pero estoy hablando de una situación que se da, importa más también, muchas veces, importa más el proceso
que la ley misma. No sé si, o sea, en este país, por resumir, y perdóname que esté haciendo un monólogo, en este país, presidente, importa más el derecho que la justicia. No sé si me entiendes. Perfectamente. ¿Qué hacer ante eso, presidente? En primer lugar, te quiero señalar que el tema de la mentada influencias, y no solamente voy a hablar de las influencias políticas, económicas, de la prensa. La prensa, que la prensa quiere sus propios condenados. Perfecto. Ahí está, ya lo dije yo. Lo digo yo, me hago cargo. La prensa quiere sus propios condenados. Con justa o no razón, pero la prensa por algo ejerce... De grupos económicos. Grupos económicos. De grupos ideológicos. También. Es decir, no centralicemos en la probable influencia de grupos solamente a la política. No, yo por eso decía... Abramos el abanico. Ahí tenemos que establecer estructuras fuertes de modo tal a no exigirle a los magistrados actos de heroísmo. Es decir, despoliticemos los órganos de inclusión, despoliticemos los órganos de exclusión de la magistratura, que es un reclamo que lo venimos haciendo, como vos bien señalaste, hace años, cuando no estábamos todavía en la Corte. ¿Me permitís subrayar algo y decirte si lo que estás diciendo es eso? Vos estás diciendo que los políticos deben salir del Consejo de la Magistratura y los políticos deben salir del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenemos que cambiar el sistema, Héctor. Evidentemente, desde el año 1992 se apostó a una organización eminentemente política del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y es un sistema que, creo yo, no está dando los resultados que la ciudadanía quiere. Hay un clamor que lo firmamos en la Asociación de Jueces en aquella convención que hicimos en el año, si no recuerdo mal, en el año 2017, en noviembre, sí, con el doctor Delio Vera Navarro, que era presidente de la asociación. Sigue siendo presidente de la asociación, claro. Sí. En donde hablábamos puntualmente de esto. Es decir, la estructura que planteábamos era una estructura con un perfil distinto. Creo que esa podría ser una solución a lo que estamos señalando, de modo tal también a establecer otros cambios. ¿Sí? Lo que se está discutiendo ahora, sacarle la posibilidad de que los juicios o los sumarios o los procesos administrativos, como se lo quiera llamar en el jurado de enjuiciamiento, sean tramitados de oficio. O sea, ¿cómo el órgano que va a juzgar puede decidir iniciar de oficio un proceso a un magistrado? Que haya una denuncia, que haya un fiscal acusador si no hay denuncia, pero que el órgano de juzgamiento sea un órgano separado del órgano de acusación o de la persona que haga la denuncia en contra del magistrado. En ese sentido, nosotros querríamos que el órgano de juzgamiento de los magistrados, independientemente de que sea el jurado con esta o con otra composición, o independientemente de que sea otro órgano, incluso la misma Corte Suprema de Justicia, si la Constitución cambiase... Es que la Corte debe, o sea, la Corte te designó, la Corte te debe juzgar y echar o no. Yo coincido contigo. Directamente. Es un modelo que a mí me gusta, sí, puntualmente. Pero volviendo para no separarnos del hilo de la pregunta que estabas haciendo, las estructuras de inclusión y exclusión deberían cambiar. Deberíamos darle al juez sistemas que no se basen solamente en actitudes personales, que el juez la tiene que tener. O sea, el juez tiene que ser una persona de carácter, tiene que ser una persona valiente, claro, tiene que ser una persona con conocimiento jurídico. ¿Es independiente el juez del Paraguay? Yo creo que sí, Héctor. Y te voy a contestar. ¿Los dejan ser independientes? Y te contesto. Hace un rato decías, hay como una visión generalizada, y yo te aseguro, yo que conozco, y vos también, a los 1000 y poco más jueces que somos, que la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos trabajan, viven de su salario. Y vos sabés bien que hay el funcionario público siempre se piensa de que no vive solamente de su salario. A mí me consta, yo fui vicepresidente de la Asociación de Jueces y en ausencia del presidente tenía que firmar los cheques de los préstamos que pedían los jueces. ¿Qué signo más inequívoco de que un juez pida un préstamo, por ejemplo, en determinadas épocas del año, como cuando comenzaban las clases, o cuando tenía que pagar el IRP, o cuando le venía un acontecimiento inesperado o programado como un cumpleaños de la hija? Entonces, fíjate en esos detalles que te estoy diciendo que la ciudadanía muchas veces no sabe, porque no está en el ámbito, que se piensa siempre mal del funcionario público, cuando realmente el funcionario público, el magistrado, en un altísimo porcentaje es una persona honorable, que tiene que realizar su trabajo dentro de condiciones que no siempre son las idóneas, aunque tratamos de dotarle ahora de la Corte, lo que estábamos hablando al principio del programa,
de una infraestructura tecnológica, un expediente digital, de mejores condiciones de trabajo. Ahora, te invito, vamos a ver los juzgados de la niñez que estamos refaccionando literalmente, juzgados que estuvieron abandonados durante mucho tiempo, incluso con cuestiones de pintura, de filtración, parecen cosas mínimas, pero hacen a la dignidad del lugar de trabajo. Discúlpame que te interrumpa otra vez. Hablando de juzgado de la niñez y la sensación de que no importa la justicia. Acá, donde vos estás sentado, señor presidente, durante estos años, pasaron un montón de personas diciendo que en los juzgados de la niñez y la adolescencia en el Paraguay, a través de sus testimonios, demostrando esos testimonios con pruebas, lo que menos importa es el interés superior del niño. A eso me refiero. O sea, se puede, y te reconozco, se puede modificar todo eso, pero tanto y en cuanto en cuestiones como esa no importe la justicia, sino solamente el derecho, es que va a seguir durando, siguiendo esa sensación de que, pucha, digo, la justicia no me ampara. Y en segundo lugar, también puntualizando eso, quisiera ver cuáles son las modificaciones que habría que hacer para cambiar esta percepción, presidente. Sobre el punto de otro, vos estás metiendo a colación, estás planteando, trayendo a colación un tema que es interesantísimo, el tema del equilibrio entre el derecho y la justicia, que no es un tema menor, es un tema de profundo debate filosóficos. Yo siempre fui un convencido que la justicia es la estrella polar que guía a los navegantes, lo decía un gran magistrado y retirado, el doctor Raúl Gómez Frutos. Claro, Gómez Frutos, claro. Raúl Gómez Frutos Sí, lo señalaba siempre en sus charlas. Y el derecho es la vía por la cual nosotros nos guiamos hacia esa justicia. O sea, si vos vas al sistema legislativo, legislado en nuestro país, vas a ver que lo que el juez debe hacer es aplicar el derecho. La justicia es un valor, es una consideración axiológica que hacemos de qué me parece justo a mí o qué no me parece justo a mí. Es una cuestión casi personal que la podemos construir entre todos y llegar al valor justicia. Yo siempre fui un convencido de que el juez no tiene que encontrar obstáculos en el derecho para hacer justicia. Es un pensamiento mío propio. Tiene que hacer justicia en el caso concreto a través del derecho. Lo que vos planteás es un problema bastante serio porque cuando el juez tiene la solución en la ley, no le es dable no aplicar la ley. Y te voy a poner un caso, para no entrar, digamos, en disquisiciones de casos muy complicados, el caso del divorcio vincular. Suponete un juez convencido profundamente en sus creencias religiosas que diga que está en contra del divorcio, porque él está convencido a través de sus convicciones personales que el divorcio no tiene que existir. Pero es juez civil y viene una pareja que le pide el divorcio vincular por mutuo consentimiento. ¿Qué hace? Si él va a aplicar el derecho estrictamente, tiene que divorciarle, iría en contra de sus convicciones. Sí. No puede rechazar la demanda, es un juicio vincular de mutuo consentimiento. Y el juez muchas veces se ve, digamos, entre comillas, obligado a aplicar una norma que podría no llevarle a una solución que se considere axiológicamente justa, desde el punto de vista del valor. Por eso es una discusión muy profunda la que vos planteás, que tiene que ver con lo que señalabas, la percepción de la ciudadanía con respecto al trabajo del Poder Judicial. Un Poder Judicial que le da soluciones justas o un Poder Judicial que le da soluciones, digamos, de aplicación estricta del derecho. El juez es esclavo de la ley muchas veces, pero debería tratar de encontrar la justicia a través del derecho. Esa es una percepción muy mía que la traté de aplicar. No se hemos olvidado de la justicia, señor presidente. No, yo en ese punto, diciendo un poco contigo, muchas veces los jueces aplicamos normas o aplicamos principios que extraemos incluso de tratados internacionales, el control de convencionalidad. Hay muchas veces que nosotros tomamos el control de convencionalidad, un principio de un tratado internacional, para no aplicar una ley paraguaya que nos parece, dentro de la prelación normativa, es inferior a un tratado, porque nos daría una solución injusta. ¿Cuántos casos de cuestiones de género o de personas vulnerables hemos resuelto en los tribunales aplicando las convenciones de derechos humanos en Paraguay? El control de convencionalidad que nos permite aplicar una norma de rango superior y no aplicar una norma de rango inferior. Te puedo citar casos magníficos resueltos por salas acá de Asunción. Mismo la sala que yo integraba, aplicamos el control de convencionalidad en varios casos. ¿Cuántas veces hemos pedido cuando hemos pedido consultas a la Corte Suprema de Justicia para que realice el control de constitucionalidad?
que nos diga si una norma que nosotros pensamos que no cuadra con un principio de la Constitución es o no constitucional. Ahora que me toca estar en la Corte, ¿cuántas veces declaramos inconstitucionales normas que entendemos colisionan contra principios superiores? Eso, Héctor, el control de convencionalidad lo aplica solo el juez. La parte no le podría pedir obviamente, pero solo el juez tiene la herramienta de aplicar, o sea, la manija para aplicar o no el control de convencionalidad, y solo el juez puede realizar la consulta de constitucionalidad. Es decir, y ahí te das cuenta cuán interesado está el juez en llegar a una solución justa y no solamente aplicando el derecho interno, una norma inferior, con respecto a principios que son siempre superiores en estas normas. Lo que acaba de decir es muy fuerte. El derecho es el camino a la justicia, pero ese camino tiene demasiadas barreras en este país. La justicia en este país, la sensación que hay. Y no quiero pecar de poco serio y de aprovecharme de la gentileza tuya de venir y querer hacer un monólogo sobre tu imagen y tu cargo. Vos sabés que no soy así. Pero a la vuelta del corte, porque la frase es tuya y es magnífica, el derecho es el camino a la justicia y el juez debe utilizar al derecho como camino hacia justicia. A la vuelta del corte, en el último corte, y agradeciendo tu presencia y más que debate, este diálogo, ¿verdad?, muy enriquecedor, te querría preguntar, ese camino, ¿qué tipo de barreras tiene? Y el juez paraguayo, ¿qué tipo de impedimentos tiene para transitar ese camino del derecho a la justicia? ¿Te parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A la vuelta del corte, continuamos ya en el último bloque con el doctor Alberto Martínez Simón, titular del Poder Judicial. Volvemos ya en el último bloque del primer programa de Causa Justa en su 13º año continuado al aire. Interesante, hace 13 años, o sea, esta es la 13ª temporada, por así decirlo, por así llamarlo. Bueno, seguimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, a quien hablábamos en base a una frase muy buena que él tiró en parte de la entrevista en el bloque anterior, que el derecho es el camino a la justicia y el juez debe usar ese camino a través del derecho para llegar a la justicia. Entonces, usando esa expresión, ese camino, ¿qué barreras tiene el juez o la justicia? El juez, quien debe aplicar, quien debe hacer que la justicia sea la que reine, el fiscal, el juez, el defensor público, el abogado. ¿Qué barreras hay en ese camino? Héctor, estructuralmente hablando, tenemos muchas cuestiones que arreglar. Algo que nosotros tenemos que tener muy claro como premisa principal, como una de las principales barreras a la administración de justicia, no solamente al trabajo del juez, a la administración de justicia, es el tema del presupuesto. Nosotros tenemos un 3% consagrado en la Constitución de la República como un piso que tiene que tener el Poder Judicial. Y se suele decir que el Poder Judicial recibe cerca del 7%, pero ahí engloban a la justicia electoral, a la fiscalía, a la sindicatura, a todos los órganos de la administración de justicia. Y nosotros entendemos que ese 3% tiene que ser solo para la Corte y muchas veces no se llega a ese 3%. Y se da un tratamiento en el Poder Legislativo que no se aprueba, que no pasa por la aprobación a libro cerrado del presupuesto que presenta la Corte, sino que hay cuestiones que se van tocando en el camino, si hay montos que se van cambiando o rubros que se van modificando. Nosotros somos de la teoría que tendríamos que tener realmente la autarquía, es decir, que si presentamos un presupuesto que cuadre exactamente en el 3%, el Poder Legislativo tendría que aprobar a libro cerrado ese presupuesto y entregarnos los fondos en un plan de caja que ya se ha aprobado al principio del año, de modo que la presidencia de la Corte, el pleno de la Corte, tenga la disponibilidad de ese dinero en sucesivos desembolsos. Eso realmente le va a llevar a la Corte Suprema de Justicia a poder aplicar la política judicial de manera que el Pleno decida. Porque una cosa es que hagamos planes magníficos, que tracemos dibujos espectaculares, que esbocemos cómo queremos que sea la administración de justicia desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la capacitación, desde muchos puntos de vista.
y otra cosa es cómo lo materializamos. Es decir, ¿Es cómo adrede llevamos... que la clase política no materializa esa necesaria autarquía presupuestaria? No creo que sea adrede, pero es algo que tenemos que hacer. Es decir, algo que se está postergando y que en un momento dado tendríamos que materializar de acá a poco como una muestra clara que realmente queremos una justicia independiente. El día que nosotros tengamos una autarquía presupuestaria, podemos decir, la clase política ha resignado la administración o la elaboración o la modificación de los montos que la Corte pasa y le ha otorgado realmente la administración de los fondos a la Corte. Y eso va a ser una señal muy clara, Héctor. Pero esa señal no se da. Es que, por eso te digo, hay que trabajar. Yo te digo, no creo que pase por una decisión de no hacerlo, de mantenernos en el estado actual, porque hay tantos problemas. O sea, el Poder Judicial, fíjate, el 3% del gobierno y tenemos una infinidad de problemas. Imagínate Sí. lo que es el 97% ¿Pero restante. qué pasa? Sin el Poder Judicial no hay Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Sin Estado de Derecho no hay república. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo que tendríamos que hacer, creo yo, para ir cambiando el estado de cosas en la administración de justicia es permitirle a la Corte que administre esos fondos de una forma realmente autárquica. Es decir, con la posibilidad de que maneje esos fondos con una disponibilidad, no te digo inmediata a principio de año, pero haciendo unos desembolsos razonables de modo tal a que podamos nosotros hacer las inversiones que consideremos importantes, necesarias o imprescindibles. El expediente electrónico que hablábamos hace un rato, coste que no es un producto caro, lleva los fondos, lleva una inversión que hay que hacer y por supuesto... Y otra cosa es software nacional. Sí, nosotros somos muy orgullosos del expediente electrónico, estamos muy orgullosos del expediente electrónico que tenemos porque fue desarrollado íntegramente en el Poder Judicial. Hicimos un proceso durante mucho tiempo de reconversión, es más, en este mismo momento estamos reconvirtiendo los juzgados, como me gustaría invitarte la semana que viene a recorrer conmigo y vas a ver los despachos que estamos preparando para entrar ahora en los de la niñez. Vos tenés la costumbre de estar muy temprano en tribunales, obviamente, pero te voy a acompañar. Pero podemos ir al mediodía o de siesta. No, te acompaño bien temprano en la mañana. Ahora, ¿qué otra barrera encontrar? Esta figura me encanta. ¿Qué otra barrera encuentra el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese camino que del derecho debe llevar a la justicia? Cuestiones vinculadas, por ejemplo, al trabajo, a las estructuras procesales. Acá tenemos que ser muy claros, Héctor. Hay veces que el juicio se pierde y vos habrás conocido tantos casos, por detalles procesales, por estructuras procesales que permiten la dilación sine die, y eso le transmite al ciudadano una sensación de injusticia. Lo decías al comenzar el programa. Claro. La justicia que llega tarde no es justicia. ¿Por qué tenemos estructuras procesales todavía tan pesadas, tan vinculadas a la posibilidad de la chicana, que cuando toman el caso abogados que son muy hábiles, muy ágiles en el manejo procesal, llevan a discusiones casi bizantinas aspectos que son absolutamente secundarios para el ciudadano, que es la resolución justa de su caso? Y nos pasamos discutiendo cuestiones incidentales. Cambiemos las estructuras, Héctor. Hay proyectos magníficos que duermen desde el año 2004 en el Congreso Nacional. El Código General del Proceso, que está hecho a similitud o a imagen del Código del Proceso Iberoamericano, que muchos países lo adoptaron, Uruguay, por ejemplo. En el 2004 duerme el sueño de los justos. Sí, señor. Y eso va a cambiar tantos tipos procesales que tenemos, con tantos vericuetos procesales, hacia formas mucho más sencillas. Creo que son 5 tipos de juicios para atender toda la problemática procesal, que le da al juez la posibilidad realmente de estudiar el fondo y no de entretenerse. Pero duerme hace 17 años. Sí, señor. Ese proyecto quiero. Está presentado en el Congreso. ¿Quién presentó ese proyecto? Lo había trabajado un equipo muy grande, conformado por un staff realmente importante de juristas de nuestro país, y había sido el consultor internacional el doctor Hugo Lorenzo, un procesalista de renombre internacional que había venido a nuestro país. Yo era juez nuevo, había entrado en el 2003, y estaba en plena discusión, se trabajó muchísimo. Tiene innovaciones importantísimas como el proceso monitorio, como el proceso mixto por audiencias. Es decir, realmente una revolución desde el punto de vista procesal, de modo tal a que el proceso sea lo que siempre tuvo que ser:
simplemente el medio. Ágil, simplemente rápido. el medio para la discusión. Sí. Y no el centro del universo. Y eso, por eso yo te digo siempre, no solamente lo digo a vos, presidente, acá en este país el proceso es más importante que el derecho y el derecho es más importante que la justicia. Tenemos discusiones, yo te digo, los documentos que yo tengo y los voy a mostrar en el programa que viene, sobre causas en el ámbito de la niñez y la adolescencia, en donde se hace discusiones con relación a deberes alimentarios que duran años para modificar, por ejemplo, para aumentar en 140.000 guaraníes, por ejemplo, una manutención. O sea, es una locura. Yo no quiero ser injusto, pero en el ámbito en donde más se ve que la justicia está ausente es en el ámbito y el fuero de la niñez y de la adolescencia, con algunas excepciones. Y eso puedo dar fe. En donde no importa el derecho tutelar, en donde importa más la venganza de la madre o la venganza del padre que el derecho del niño a ser asistido, a vivir en un ambiente sano. Y el juez que debe precautelar al derecho tutelar del menor se mete en el juego procesal, mi querido presidente, y el circo es tan grande, presidente. Y te lo digo en ese ámbito, pero ese ámbito, en el ámbito civil, en el ámbito penal, presidente, donde se ve mucho más que el ámbito penal en el que hacemos más show los medios de comunicación. Pero eso es muy importante. Vamos a hacer el seguimiento de ese proyecto de ley, de modificación procesal. El Código General del Proceso. Código General del Proceso. Acuérdate del nombre, es un código que va a tener, digamos, cabida en todos los ámbitos no penales, todos los demás ámbitos. Simplifica el proceso y lo decías hace un rato, en tu pregunta lo mencionabas. ¿Cuáles son los obstáculos? Muchas veces el juez ve un obstáculo para llegar a la justicia porque tiene que solucionar o resolver las cuestiones que son netamente procesales. Y son discusiones, como te digo, a veces bizantinas, vinculadas solamente al proceso. No, vinculadas a la intención de que la justicia nunca se aplique. Por ejemplo. Entonces, tratemos de simplificar los modos procesales. Y eso también tiene que ser algo que vamos a tener que discutir con las cámaras del Congreso. Vamos a tener que hacer seguramente congresos entre abogados, juristas, etcétera, de modo tal a decir qué tipo de procesos queremos. Saquémonos los roles, digamos, qué tipo de procesos queremos, Héctor, vos y yo, para nuestros hijos o para nuestros nietos. ¿Qué tipo de procesos queremos que ellos tramiten el día de mañana cuando estén litigando en los tribunales? Porque eso es algo que vamos a dejar puntualmente. El expediente electrónico, te decía hace un rato, es la forma, es el sustento, el sustento del proceso. Pero no podemos digitalizar procesos que son tremendamente imbricados, con tremendos vericuetos. Tienen que ser procesos sencillos, en donde lo que se discuta es el conflicto. Acuérdate que el Poder Judicial, Héctor, es una institución que se creó mundialmente para solucionar conflictos. Si vos solucionás solamente una cuestión procesal y caducás expedientes, por ejemplo, que es lo que siempre hablamos, la caducidad de instancia, no solucionaste el conflicto sigue estando. Lo que hiciste es archivar un expediente. Y la sensación de impunidad crece. Y crece todo, estoy hablando del ámbito civil, pero crece todo. Es decir, ese conflicto no se solucionó, el señor sigue sin salir de la casa y sin pagar el alquiler, no se solucionó el conflicto sigue. Lo que hiciste es archivar un número y dijiste, finiquité un expediente, pero eso no arregló el conflicto. El Poder Judicial se justifica cuando soluciona conflictos, cuando hace que se reinstale la paz social. Para eso estamos. Un mensaje final, señor presidente, el agradecimiento realmente por esta larga charla que deja muchos titulares, especialmente lo muy fuerte, también entre otras cosas, lo que dijiste para vos, tu pensamiento, que lo decías antes como magistrado, como gremialista magistrado. Los políticos deben salir del jurado y del consejo. No hay que satanizarlos tampoco. No los satanizo. Hay que entender que son estructuras que hoy la ciudadanía está pidiendo un cambio importante. Sí. Creo que deberíamos apostar a un nuevo modelo. Si no salen totalmente, deberíamos reducir al mínimo una representación mínima. Van a haber siempre órganos de ingreso y de expulsión del sistema. Mi criterio es que sea la Corte, en todos los casos. El mío también. El órgano que te designa, el órgano que te controla y el órgano que te castiga o no. Perfecto. Mi criterio es ese, pero perfectamente se pueden discutir otros criterios. Y yendo a lo que me decías, un mensaje final, en primer lugar, agradecerte el honor de tener esta charla contigo, el primer programa del año 2021.
de Causa Justa, realmente un programa que todos los que estamos en el ámbito judicial lo seguimos semana a semana. Expresar a la ciudadanía el convencimiento que nosotros tenemos de la Corte Suprema de Justicia, lo hablábamos en la última plenaria con los ministros de la Corte, de seguir haciendo el máximo esfuerzo para devolverle la confianza a la ciudadanía, para transparentar toda la gestión, sea administrativa o jurisdiccional, demostrar con hechos y no con discursos o palabras esta intención. Creo que nuestro proyecto bandera, que es el expediente electrónico, es la prueba más fuerte, la constancia más evidente, que queremos transparentar todo, de modo tal a que, como lo decía alguna vez alguien que habló del tema, cuando se pone esto a la luz, todas las corruptelas desaparecen la pérdida de expedientes, desaparece el robo de fojas, queda en evidencia qué dijo el juez, porque el ciudadano lo lee, el abogado no le cuenta, el ciudadano lee la sentencia. Entonces, decirle a la ciudadanía que estamos trabajando intensamente, denodadamente con los demás ministros de la Corte para tratar de hacer una mejor administración de justicia, que nos va a llevar muchísimos años. Es más, te voy a contar una frase que es mía, no sé si titular o no, pero una frase que es mía. Yo estoy seguro que voy a dejar de ser magistrado y que probablemente ya no esté en esta tierra cuando la ciudadanía recupere recién la confianza en la justicia. Es algo que nos va a llevar probablemente más de una generación a hacerlo, pero tenemos que dar muestras claras de un convencimiento serio y cierto de recuperar esa confianza, trabajar todos los días por transparentar los procesos y esperar que la próxima generación de jueces use una mucha mejor fama a la que tiene hoy la Administración de Justicia, te repito, no con palabras, sino demostrándolo con hechos. Doctor Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, por la invitación realmente. Muchas gracias. Era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón. De esta manera, en el primer programa del año, de la 13ª temporada, 13ª temporada de Causa Justa, aquí por Unicanal. Realmente es un verdadero placer. Vamos a tocar muchos temas este año, vamos a denunciar muchas cosas, vamos a reconocer otros logros también, vamos a estar en la discusión gremial, de mucho vamos a hablar, pero de lo que vamos a seguir sosteniendo aquí en Causa Justa es lo siguiente: la justicia es la que debe reinar sobre cualquiera, sobre cualquier tipo de interés. La justicia, la ley y solamente la ley, la Constitución Nacional y la igualdad a través de la ley. Nos vemos en el próximo programa. Chao.